Bien, en la clase de hoy vamos a ver qué sucede después del golpe del 43 y cómo va ascendiendo Perón políticamente, ¿sí? Hasta llegar a la presidencia en 1946. Recuerden que Perón es un personaje muy significativo para la historia argentina, que vamos a empezar a estudiar de ahora y por un buen tiempo, que ya había participado del golpe de 1930, ¿se acuerdan que yo les conté eso? Pero que en el golpe de 1943 él es como el líder, ¿sí? El que lleva a cabo el golpe de Estado, formando parte de un grupo muy consolidado dentro del ejército, que era el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, ¿sí? Los que habían participado del golpe tenían diferentes expectativas con respecto a cómo se iba a seguir, ¿sí? Algunos creían que el gobierno militar iba a abandonar la neutralidad, ¿sí? Sobre todo en la guerra. Acuérdense que en política exterior se está llevando a cabo la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Otros pensaban que los militares iban a estar en el gobierno por un tiempo corto y que después iban a poder volver a las prácticas democráticas. El primero que va a gobernar va a ser Rawson, ¿sí? R-A-W-S-O-N. Él había liderado la Revolución de junio de 1943 y quería formar un gabinete con ministros de todas las posiciones políticas, ¿sí? Sin embargo, él no va a lograr armar ese gabinete con distintos miembros de distintos partidos y va a ser reemplazado el 6 de junio. O sea que va a durar solo 2 días en el gobierno, ¿sí? Va a ser reemplazado por Ramírez. Si ustedes se acuerdan, Ramírez era el jefe del ejército, ¿sí? Que Castillo lo desplaza y por eso se lleva a cabo el golpe. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan un poquito? ¿Sí? Entonces, Ramírez desplaza a Rawson y va a tomar 2 decisiones que lo van a tildar de fascista. Primero, va a mantener la neutralidad en la guerra. Y segundo, va a establecer la educación religiosa obligatoria en las escuelas. Si ustedes piensan y recordamos un poquito, el fascismo italiano había implementado la educación religiosa en las escuelas, ¿sí? Porque Mussolini tenía buena relación con la iglesia. Entonces, Ramírez va a retomar eso y se lo va a tildar de fascista. Sin embargo, en 1944... Profe, Sí, Mariana Dirricio me mandó un mensaje diciendo que no podía entrar. ¿pero le pasa algo o...? No, dice que me puso, o sea, parece que está como en espera. Ah, yo las voy aceptando, tienen que tener paciencia, pero no la tengo aquí, ¿no? Que Ah, intente de bueno, ya le nuevo, digo, que intente de ya nuevo. le digo. Dale. Bien, Gracias. entonces, en 1944, Ramírez decide romper las relaciones con el eje. Acuérdense, se acuerdan, mejor dicho, quiénes integraban el eje, qué potencias. Japón. Ya se han olvidado. ¿Qué potencias de Japón. la guerra integraban el eje? Japón, Bien. Alemania, Italia. Muy bien, doña Laureano, muy bien.
Japón, Alemania e Italia. Bien, ante esa situación, el GO se opone a Ramírez y lo reemplaza por el ministro de Guerra de Ramírez, que se llamaba Edelmiro Farrell. Voy a ver si les puedo escribir en el chat. Edelmiro Farrell. ¿Sí? Ahí lo tienen. Dentro del ejército había dos tendencias, chicas. Por un lado, el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, que ustedes ya saben, y por otro lado, los militares que adherían al nacionalismo populista. Paso a explicarles qué proponía cada uno. El GO desconfiaba de los partidos políticos, adhería al nacionalismo y a la idea de que la Argentina era un país católico y anticomunista. Vuelvo a repetir. El GO desconfiaba de los partidos políticos, adhería al nacionalismo y quería una Argentina, o decía que la Argentina era un país católico y anticomunista. Mientras que el nacionalismo populista, no sé si han escuchado nombrar alguna vez el término NAC and POP, sobre todo durante el gobierno de Cristina, ¿sí? Que hablaba de un gobierno nacionalista populista. Bueno, tiene que ver con esta ideología. ¿Bien? Estaban a favor de la industrialización, y de la participación política de los trabajadores. A pesar de que Perón era el referente del GO, tenía ideas nacionalistas populistas. Y eso le pido que lo resalten, que lo subrayen, que le hagan una nubecita, lo que ustedes quieran. Durante la presidencia de Farrell, va a triunfar entonces el nacionalismo populista, a través del accionar de Perón. ¿Me van siguiendo hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Puedes repetir lo último? Sí. Durante el gobierno de Farrell va a triunfar el nacionalismo populista a través del accionar de Perón. Ahora vamos a ver por qué. Les pedía que resalten esto, que si bien él pertenecía al GO, tenía ideales nacionalistas populistas. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo Perón asciende políticamente. ¿Sí? Todos los cargos que él va a ir ocupando durante el gobierno de Farrell, que era su mejor amigo. Profe. No es poca cosa. Sí, Juli. ¿Y por qué formaba parte del GO? ¿Qué estrategia o qué? Porque él tenía un rango militar muy alto. ¿Sí? Ah, bien. Entonces es como que el grupo del GO lideraba dentro del ejército. Sin embargo, él tenía otros ideales. ¿Sí? Bien. Cuando empieza este gobierno de facto o esta dictadura, Perón asume como secretario en el Ministerio de Guerra. Si quieren ir subrayándolo o resaltándolo, estaría bueno. Cuando yo digo el comienzo del gobierno de facto, hablo de junio.
¿sí? Junio del 43. Él empieza siendo secretario en el Ministerio de Guerra. En octubre va a ser designado al frente del Departamento Nacional del Trabajo. Es ahí cuando él va a intentar acercarse a los trabajadores. Porque él decía que en vez de reprimirlo al movimiento obrero por sus ideales comunistas, había que acercarse. Algo que obviamente no le gustaba al ejército mismo, ¿sí? A fines de 1943, el Departamento Nacional del Trabajo, con otras reparticiones, se va a fusionar y se va a convertir en Secretaría de Trabajo y Previsión. Ahí les escribo en el chat. ¿Sí? Es decir, que él va a pasar a ser secretario de Trabajo y Previsión. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo? Bien. Es ahí donde se va a acercar aún más al movimiento obrero. Va a empezar a reunirse con los dirigentes sindicales, a excepción de los comunistas. Y también se va a reunir con los industriales, con los grandes empresarios, para tener buena relación y lograr el cometido de favorecer a la clase trabajadora. Entonces, resumo. En 1943, Perón es secretario en el Ministerio de Guerra, está al frente del Departamento Nacional de Trabajo y después es secretario de Trabajo y Previsión. ¿Bien? En 1944, el GOU se va a disolver por diferencias internas. Entonces Perón va a tener en algún punto vía libre para lograr lo que quería. ¿Sí? Ya no va a tener oposición. En febrero de ese año... Profe. Bianca, sí. Ahí está Disculpe, Mariana. sí, justo Listo. Listo. Entonces, se convierte en febrero de ese año en ministro de Guerra, sin dejar su puesto frente a la Secretaría de Trabajo y Previsión. Farrell, que estaba de acuerdo con la política de Perón, le va a agregar 2 cargos más. Lo va a nombrar vicepresidente de la Nación y presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Es decir, que va a reunir, chicas, en su persona, ¿cuántos cargos? 4. 4, ¿sí? Imagínense el poder que va a tener Perón durante esta dictadura, ¿sí? Va a tener 4 cosas a su favor, o 4 cosas por resolver. Entonces, va a poder lograr su objetivo
en cualquiera de los 4 cargos. ¿Sí? Profe, Sí, Paula. ¿cuál era el último cargo? Presidente del Consejo Nacional de Posguerra. Gracias. Bien. Durante ese año, que es el 44, Perón va a lograr que haya una mayor afiliación sindical por parte de los trabajadores y que los trabajadores empiecen a tener voz en las fábricas. Obviamente que los sindicatos opositores, como los sindicatos comunistas, sí van a sufrir de persecución, de encarcelamiento, ¿sí? Incluso van a tener que desaparecer porque Perón no les va a otorgar ningún tipo de beneficio. Cuando hablo de sindicatos comunistas, chicas, acuérdense que a pesar de que Perón tiene ideas nacionalistas populistas, comparte el anticomunismo del GO. Bien. Pero él dice que en lugar de combatirlo hay que acercarse a los trabajadores. Una vez que se acerca, ya hace lo que él quiere, que en este caso es no darle cabida a los sindicatos comunistas. No sé si me explico. ¿Sí? Bien. Entre el 44 y el 46, Perón va a tomar medidas a favor de la clase trabajadora. Son varias, así que les pido que vayan poniendo ítems, asterisco, 1, 2, 3, A, B, C, lo que a ustedes les parezca más cómodo. Primero, la jornada laboral de 8 horas. Segundo, el establecimiento de salarios mínimos. ¿Qué significa eso, chicas? Que nadie puede cobrar menos de lo que el Estado fija como el salario mínimo. El derecho a las vacaciones pagas. ¿Qué significa esto? Que van a poder salir de vacaciones y de la misma manera se le va a pagar el sueldo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes era jornada trabajada, jornada pagada. ¿Bien? Ahora ellos van a poder tener sus vacaciones y lo mismo se le va a pagar el sueldo. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicas? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. El pago del aguinaldo. ¿Han escuchado esa palabrita alguna vez? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Qué será? ¿Quién puede explicarlo? ¿Qué será el aguinaldo? Es como una ayuda, que es la mitad Ajá. del sueldo. Bien, es un sueldo más. Nosotros los trabajadores cobramos 12 sueldos al año, ¿sí? Y el sueldo número 13 se lo divide en 2, en junio y en diciembre. Eso es lo que se llama el aguinaldo. Otra de las medidas, el descanso dominical. ¿Qué será eso? ¿Van a poder descansar qué día? Los domingos. Los Los domingos, domingos. ¿sí? Suena raro, pero en realidad antes se trabajaba de lunes a lunes. Entonces ahora se establece el descanso dominical. Otra medida, derecho a la huelga. Y ese le pido que lo subrayen también. ¿Por qué? Porque antes los trabajadores vivían en condiciones, o trabajaban, mejor dicho, en condiciones en las que no podían protestar. Porque si protestaban, eran reprimidos, si protestaban, eran despedidos, si protestaban, no cobraban, ¿sí? No tenían ese derecho. Ahora Perón les va a establecer, por lo cual ellos van a poder manifestarse, sobre todo siempre pidiendo mejoras laborales, ¿sí?
pero si protestan, no se les va a descontar. ¿Bien? Otra medida. Se va a sancionar el estatuto del peón. Ahí les escribo, peón. El peón es el trabajador del campo, ¿sí? Se va a establecer un estatuto por el cual los grandes terratenientes van a tener que respetar el trabajo de sus obreros. Se van a crear tribunales de trabajo. Va a haber negociaciones colectivas entre los patrones y los obreros. Es decir, que el sindicato que los represente va a poder negociar con el patrón, ¿sí? Profe, Sí, ¿puede repetir la última medida, por favor? sí. La creación, negociaciones colectivas entre patrones y obreros. Y la última es que va a haber mayor estabilidad laboral y la jubilación. Bien. A partir de todas estas medidas que yo les menciono, ¿toda la sociedad habrá estado de acuerdo? ¿Qué les parece? No. Yo creo que no. Ajá, ¿por qué? Y Piensen, por ejemplo, en la clase alta. ¿Estará de acuerdo con todas estas medidas? No. no, No. ahí no se veían tan beneficiados de eso. Muy bien, Juli, casualmente por eso. Porque las leyes laborales que establece Perón van a afectar sus intereses. Bien, ahora van a poder, los empresarios van a tener que pagarle un salario mínimo, van a tener que darle las vacaciones, van a tener que pagarle el aguinaldo, ¿sí? Es decir, que para ellos las medidas que toma Perón no son para nada favorables, porque permiten que los trabajadores reclamen aún más, por ejemplo. ¿Qué dicen aquellos que sienten o tienen ideas comunistas y socialistas? Que Perón había tomado estas medidas con carácter demagógico. ¿Qué significa eso? Sin consultar a nadie. ¿Sí? Y eso habla en algún punto del régimen fascista que mencionaba yo al principio. No sé si yo les conté, pero Perón va a ir a formarse a Italia durante el gobierno de Mussolini. Entonces, en su formación en el ejército italiano, obviamente él va a tomar muchas medidas de carácter fascista, porque es lo que vivió, es lo que aprendió, ¿sí? Y por último, la clase media también se opone porque considera que las medidas llevadas a cabo por Perón tienen un carácter autoritario, un carácter de dictador. Y a su vez, las Fuerzas Armadas, el ejército, también cuestiona la política de Perón por su acercamiento y por favorecer al sector trabajador y no imponer un carácter represivo, que acuérdense que es característico de las dictaduras.
¿Sí? Bien. Hasta ahí llegaría la clase de hoy. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran que les repita, No, que no les haya quedado claro? ¿No? no, ¿Está todo bien? no. Bueno, Profe, sí, en la parte de que el gobierno nacionalista populista estaba a sí, favor de la industrialización y sí. de qué más estaba a favor, Y de la participación política de los trabajadores. de qué. Gracias. Bien, ¿Ve? sí. ¿Por qué era que el ejército se oponía a las El medidas de ejército se Perón? opone porque Perón se acerca a la clase trabajadora, ¿sí? Y no impone autoridad, no impone la represión, que es lo que caracteriza a las dictaduras, ¿sí? Acuérdense que el ejército tiene que poner orden. Y si se acerca a la clase Profe. trabajadora, sabe que eso no va a pasar. Porque acuérdense que ahora pueden protestar. ¿Se entiende? Profe, ¿y los comunistas no eran perseguidos? Claro, los comunistas son perseguidos, son encarcelados, algunos crean incluso sindicatos paralelos, ¿sí? Como sindicatos negros, diríamos así, para seguir funcionando, ¿sí? Pero es muy probable que esos sindicatos no tengan todos los beneficios que le da Perón. ¿Se entiende, Juli? Sí, está bien, gracias. Bien. Bien, ¿algo más que quieran que les repita? Pueden ver entonces cómo Perón va ascendiendo políticamente, ¿sí? Ya llegó a la vicepresidencia. Él va a llegar a ser presidente recién en 1946. En la próxima clase que nos juntemos, vamos a ver el año 1945, que es un año muy particular. Y ya vamos a ver por qué, ¿sí? Hoy hemos visto el 43 y el 44, con las dos posturas dentro del ejército y con el ascenso político de Perón y las medidas a favor de la clase trabajadora, ¿sí? Van a tener que trabajar con la actividad con los puntos 2, 3 y 4 en grupos de 3 personas y entregarlo hasta el miércoles 8 de julio. ¿Ustedes saben subir las actividades a la plataforma? Sí. ¿Sí? Sí. Saben que cuando dice actividades, arriba dice realizar actividad, y ahí tienen que presentar un trabajito, ¿sí? Sí. Sí. Bien. Sí van a tener que hacer la actividad y presentarla, bueno. Si la presentan, lo ideal sería que la presente una sola, ¿bien? Y que ponga el nombre de las 3. Entonces yo después le cambio el estado a las otras 2 personitas y les pongo la nota, ¿sí? O sea, no van a quedar como que no han entregado, sino que es para que yo también no tenga tantos trabajos repetidos. Prefiero que me entregue una sola con el nombre de las 3 y yo después le pongo la nota a las otras 2. ¿Se entiende, niñas? Sí. Sí. ¿Sí? Porque si no me pasa que tengo muchos y a veces me mareo y corrijo uno y no corrijo el otro y se arma el lío, ¿sí? Tengo gente que me debe muchos trabajos de la década del 30. No sé si me han ido entregando ahora, todavía no los he visto. Y el del golpe del 43 tampoco. La idea es ponerme al día hasta el fin de semana, así que les pido paciencia. Y si no lo han entregado, les ruego que lo manden para que estén al día, ¿sí? Si están alguna de las que nombro aquí, son las que me deben el trabajito de la década del 30. Repito, si me han mandado hace poquito, no le hagan caso a lo que voy a decir, ¿sí?
Me faltan Antoni, Areco, bueno, Arregues, Bechara, Castro, Condorí, Contreras, Izquierdo, Ojeda, Olivares, Orti, Piñero, Salomón, Chavas, Torres, las dos Villalba y Vogler. Esas son las personitas que me están debiendo el trabajo de la década del 30. Lo del 43 no lo vi todavía, por eso no les digo. ¿Sí? Por favor, traten de ponerse al día. Profe, Sí, yo creo que lo envié con Paula Laureano. bueno, ahora me fijo porque de Laureano sí tengo la nota. Profe, ¿Cuál yo era? también lo presenté. Laureano me dice que con Chavas. Ahora me fijo. Sí. ¿Y Abril? Sí, con Villalba Sofía. ¿Lo han mandado hace poquito? Sí, creo que sí. Bueno, ahora me fijo, por eso les digo. Lo nuevo no he visto nada. Esto era lo que me habían entregado hasta la semana pasada. ¿Sí? Bien. Voy a tomarles asistencia, chicas, que me quedan unos cuantos minutitos. Cualquier duda, saben que me pueden consultar por mensajería interna y yo trato de responderles a la brevedad, ¿sí? Bueno, que tengan buena semana, pónganse a trabajar y si apenas lo tengan hecho me lo pueden ir entregando, no hay ningún problema, ¿sí? Veamos. Bueno, Antoni, no la veo. Areco, Presente. doña Areco ahí anda, bueno. Arregues, Martina, no. Bechara, Brunetti, sí. Castro, Presente. Condorí, Coronel, Presente. Contreras,